Si nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta tarde y bueno, empezamos a transitar nuestro último mes de este año, diciembre, que promete todo el calor popular, ¿no es cierto? Y del otro también, así que hay que estar preparados. Bueno, usted ya debe estar pensando en lo que viene, ¿no? ¿Cuál será nuestro pensamiento en este diciembre tan especial? No me voy a meter en camisa de once varas tratando de opinar sobre cuestiones que son más que obvias en esta época del año, pero convengamos, mi hermano, que el mes de diciembre debiera ser aquel que tiene como centro de nuestro pensamiento nada más y nada menos que el Señor, porque estamos en el mes en que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos saben que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, no? Hay una fecha, hay un lío bárbaro también con eso, que sí, que no, que es la fecha, que no es la fecha. Mire, para la tranquilidad suya, déjeme decirle algo, no es la fecha, no es la fecha. Es una fecha que se instituyó varios siglos después para contrarrestar cierto avance del paganismo. Jesús no nació un 25 de diciembre, eso está históricamente confirmado. Ahora se me cae toda la estantería camino. ¡Ay, todo lo que creí entonces! No, porque nosotros no celebramos 25 de diciembre, nosotros celebramos Navidad, ¿se entiende? Nosotros celebramos el nacimiento del Señor. Y entonces, si tradicionalmente, socialmente, culturalmente y hasta religiosamente se determinó que esta más o menos es la fecha, porque bueno, de esa manera aprovechamos que los paganos no armen su fiesta también. Bueno, está bien, yo no me voy a poner a discutir con los genios que decidieron que esto iba a ser así, pero sí doy gracias a Dios porque hay un día que nosotros podemos reunirnos, podemos juntarnos y ¿qué decimos? Che, este no es el día que nació Jesús, no, este es el día en el cual nosotros recordamos que Dios se hizo hombre para venir a cumplir el propósito de redención que tenía para mí, que tanto me hacía falta, ¿no? ¿Nos hacía falta que Jesús venga? Claro que sí. Era necesario, es menester que el Señor venga. Históricamente el Señor vino. Eso es irrefutable. Habrá más o menos coincidencias en el tiempo en el que vino, en los años en los que vino, eso es secundario. Pero lo importante es que vino. Y si vino, vino a cumplir con lo que estaba encomendado. Amén. Por eso este mes vamos a estar meditando un poquito sobre esto, si Dios quiere, en las diferentes reuniones. Y vamos a estar, como no puede ser de otra manera, también meditando hoy. Yo le pido que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Todos ustedes me están escuchando bien, ¿no? Cualquier cosa, alguien de multimedia que me haga una señal, deme un like para decirme que está saliendo bien la grabación, porque yo siento que se me entrecorta demasiado este micrófono acá arriba. Así que confío que usted me escucha bien, ¿no? Listo, no hay problema entonces. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a leer Lucas capítulo 1. Padre, en tu nombre, Señor, estamos aquí en tu casa agradecidos porque nuevamente estamos preparándonos en estos tiempos, en estos meses pero tan especiales, donde año tras año nosotros nos tomamos también el tiempo para hacer recordatorio de tu nacimiento. Esto trae, Señor, toda una mística, un folclore tan característico. Que esto no sea motivo de crisis ni de tropiezo para ninguno de nosotros. Antes bien, nos estimule a centrarnos en lo más importante, en el propósito y en la razón de la Navidad, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que vamos a leer y por lo que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, inaugurando este mes entonces acerca de estos mensajes y esta serie de mensajes sobre la Navidad, yo quería hablar un poquito acerca del contexto que preparó el nacimiento del Señor para que nosotros vayamos
poniéndole expectativa y ganas, ¿no? Quizás el pastor, la pastora más adelante, alguno de los hermanos, hable del nacimiento en sí, que tanto nos gusta. Pero fíjese que la historia de la Navidad no era solamente la historia de Jesús, María, José, el burrito, ¿no? Y esta cosa que a nosotros nos encanta, que es el pesebre. Había todo un contexto histórico que acompañaba y que le da sentido y que le da cierto valor y que a nosotros hoy también nos da un significado espiritual e importante en nuestras vidas. Porque uno dice, wow, los tiempos de aquella época no eran muy diferentes a los nuestros. La gente de esa época se ve que también era bastante parecido a nosotros. Y la gente que le tocó protagonizar ciertos hechos también tenían sus cositas igual que nosotros. ¿A cuánto le gusta que los otros sean igual que nosotros? Más vale, vieron que el mal de muchos, pero la Biblia siempre nos retrata a todos de una manera honesta, transparente, nos muestra a la gente que está ahí en la Biblia tal como son, no esconde, no disfraza, no dibuja, no escribe una biografía autorizada para quedar bien con todo el mundo, los muestra tal cual son. Lucas capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 5, y yo voy a ir leyendo los versículos hasta donde me alcance el tiempo y tratando de traer una relación espiritual para nosotros ahora. Dice así: hubo en los días del rey un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Vamos a leer un versículo más. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Entonces usted va a leer la historia de Jesús y arrancamos leyendo la historia de otra gente, ¿no? Esto es importantísimo lo que vamos a leer ahora. Pero fíjense, Jesús nació en un periodo determinado de la historia, y en ese periodo determinado de la historia había un rey de los judíos, o el rey de Judea, que se llamaba Herodes. ¿Han oído hablar del rey Herodes alguna vez? Sí, más vale, es famoso. Mejor perderlo que encontrarlo, pero es famoso. Tipo malo si los había, y era el que gobernaba en ese momento la región de Judea. Ahora, este tipo no era muy querido por los judíos, porque era un rey que había sido puesto por el imperio que dominaba en ese momento, que era nada más y nada menos que el imperio romano. El imperio romano estaba en pleno auge, desde España hasta Asia se extendía todo el imperio, pasando por Egipto, pasando por Siria, y bueno, ahí Tierra Santa también entró bajo el dominio del imperio romano. Vale decir que el contexto histórico en el cual nació Jesús era nada más y nada menos que el de una crisis social, porque una potencia extranjera dominaba su país. No eran libres, tenían promesas, tenían pactos, todo lo que quieran, tenían lindas historias y esperaban un Mesías, pero la realidad era que ellos eran ocupados por una nación extranjera instalado en su país, a la cual le puso un rey títere, digamos, que respondía a la orden del imperio. Este rey ni siquiera era judío, era medio judío. Dice que era idumeo, o sea, edomita, o sea, descendiente de Edom, descendiente de Esaú, hermano de Jacob. ¿Se acuerda Jacob y Esaú? Esos dos que andaban medio las piñas desde el vientre de su madre, más o menos, ¿no? Sobre la descendencia de Jacob vino la bendición de Dios para formar la nación de Israel. Y Esaú, bueno, formó un pueblo también que en los tiempos pasados se terminó convirtiendo en enemigo del pueblo de Dios. Desde ahí sacaron a Herodes y lo pusieron a gobernar sobre los judíos, ¿no? Es como que si acá nos viniese a gobernar no voy a decir nadie, porque no voy a decir, me miro para todos los ojos así, no voy a decir a nadie, pero imagínese usted, es como si nos estuviese gobernando esa persona, nos estuviese gobernando de esa nación. No nos gustaría, nos haría medio ruido, decir, ¿cómo no tenemos uno de los nuestros? Bueno, Herodes era rey en ese momento. El gobierno de Herodes se caracterizó por una constante corrupción y una constante brutalidad, porque él era un tipo brutal. Si bien hizo muchas cosas a nivel estructural y edilicio, construyó
lugares donde entretenerse, construyó puentes, construyó de todo, hasta construyó el templo, lo reestructuró y quedó, no sé, era Salomón, pero quedaba lindo, ¿no? Estaba tremendo. Con eso se fue ganando la simpatía de los judíos. El famoso, bueno, roba pero hace, ¿no? Entonces decís, bueno, no lo bancamos, pero el tipo se mandó un templo, dice. Y teníamos para hacer el culto. Así que más o menos ahí la iba llevando. Pero el tipo no era fácil de llevar. Dice que tuvo 9 esposas. Capaz que quería imitar a Salomón, ¿no? Aunque sea, el otro tenía 900, este alcanzó con 9 por lo menos. Y tenía sus 9 esposas, de las cuales dicen que mató una, solamente porque, andás a ver, le habrá servado mate frío, porque vio que la gente que tiene mal carácter, a veces más vale que le se dé buenos mates, porque no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, la historia cuenta todo esto. Entonces, esto generaba un ambiente de desesperanza, un ambiente de corrupción, un ambiente de mentira, porque para peor, déjeme decirle, hacía 400 años que habían pasado ya desde que Dios había levantado el último profeta en Israel. Hacía 400 años que no había revelación de Dios, que no había palabra, que no había esperanza. Estaba la ley, sí, estaba la religión, pero era toda una monotonía, era toda una tristeza, era todo un mal ambiente. Y vos decís, bueno, un tiempo no perdés las esperanzas, ya va a cambiar esto, este gobierno ya va a cambiar. Pero ya son 400 años. Y venía un rey, venía otro, venía el otro, hasta que nos cayó Herodes. Y andá a saber cuánto más vendrán después. Pasaron 400 años, Dios no hablaba, el Señor no mandaba profeta. Nadie se hacía cargo en ese momento de la identidad del pueblo y decía, vamos a rebelarnos en contra de esta opresión porque Dios no quiere que nosotros estemos mezclados con este paganismo que se nos va metiendo cada vez más en medio de este pueblo. No, nadie decía nada. Un tiempito atrás habían estado los últimos que se rebelaron ni siquiera contra los romanos, sino contra los griegos. Era una familia de sacerdotes llamada los macabeos, que después pasaron a mejor vida todos porque los mataron. Pero eran los últimos héroes nacionales que quedaban. Y en una época donde no había mucho simbolismo, solamente había religión y la esperanza de que Dios enviaría un Mesías. Entonces tenemos Herodes lo asociamos con el Imperio Romano, y el Imperio Romano no le erramos si lo asociamos con lo peor de aquella época para todo el mundo. La corrupción, la idolatría, la mentira, el ocultismo, toda clase de degeneramiento. Por más que diga, pero fue un imperio de avanzada, no importa. Fue un caos. Eso estaba metido en el pueblo de Dios. Y dígame, semejante ambiente, ¿termina o no termina por influenciar a los que viven en ese ambiente? Porque tarde o temprano te termina de influenciar. O por cansancio, por aburrimiento, porque pensás que la cosa debía ser así, porque te hartás. Pero sin embargo había una esperanza. En medio de semejante lugar había 2 personas. Y dice la palabra de Dios ahí que había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Quién es la clase de Abías? Los sacerdotes, desde los tiempos de Crónicas, más o menos, Crónicas 24, la clase sacerdotal se había dividido en 24 grupos, de los cuales Abías pertenecía a uno de esos grupos en aquellos tiempos. Eran 24 nietos que tenía Aarón. Entonces, eran todos familia sacerdotal y era descendiente directo, Zacarías, de una de esos sacerdotes, ¿no? O sea, era un hombre de linaje ministerial, espiritual, religioso, importante. Él estaba ahí, un hombre piadoso, un hombre de Dios. Ahora, para los tiempos de Jesús, recuerden que el templo lo había construido Herodes, recuerden que la religión estaba ciertamente manejada inclusive hasta por el Imperio Romano en algún punto. Hasta el orden religioso también estaba bastante ordenadito a la manera del sistema. En esa época había 20.000 sacerdotes más o menos oficiando. Son medio muchos los sacerdotes, ¿no? Y la Biblia rescata a estos 2, a Zacarías y a Elizabeth.
Elisabet también era de linaje sacerdotal, era descendiente de Aarón, ¿no? Y dice la Biblia que eran gente muy piadosa. ¿Podemos encontrar gente piadosa en medio de una sociedad que se corrompe? ¿Cuánto dicen ustedes? Amén. ¿Sí? Más vale, porque si no, si decimos que está todo mal, sonamos. Hasta nosotros entramos en la bolsa, ¿no? Uno bueno tenemos que encontrar. Y espero que alguno de nosotros esté en esa nómina, ¿no? Pero bueno, sigue diciendo la palabra de Dios. En el versículo 6 habíamos leído que eran justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir que eran justos delante de Dios? Que tenían una relación personal con Dios de tal manera que habían sido justificados por el Señor a la antigua modalidad, de tal manera que fue justificado nada más y nada menos que Abraham, Jacob, que eran justos también delante de Dios. Entonces, así como el Señor tenía una relación personal con Abraham, con Isaac, con Jacob, por considerarlos justos, a estos dos también el Señor los consideraba justos. Quizás su relación no era de diálogo mano a mano como Abraham, el amigo de Dios, pero Dios los miraba como personas justas. ¿Y saben qué? Eso hasta para nosotros debiera ser un aliento, porque quizás uno se siente en medio de un ambiente tan pero tan feo, llámele la sociedad, llámele la familia, llámele el lugar donde usted estudia, el trabajo, se siente que usted está descolocado ahí, y es como que Dios lo tiene medio corrido a un lado. Dios lo mira, y si usted es piadoso para con el Señor lo mira a usted como un hombre, como una mujer justo y justa. Amén. Es así, dice, eran irreprensibles porque andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El versículo 7, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad ya avanzada, ¿no? No tenían hijos. Y bueno, no todas podían ser tan buenas, dice usted, ¿no? Hoy en la sociedad en la que vivimos, para nosotros no nos mueve un pelo que tengan o no tengan hijos. Es más, podemos decir mejor en algunos casos, ¿no? Hoy se hace propaganda y se hace política y hay políticas de Estado para fomentar la no tenencia de los hijos. Cuantos menos hijos, mejor. Y entonces, sin embargo, en aquella época, decía la palabra del Señor, que la herencia de los santos, de los justos, la herencia que Dios daba a cada uno de los justos, ¿quiénes eran? Los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Entonces, había una conciencia de que la familia se tenía que fortalecer y era un anhelo para toda familia el poder dejar descendencia. Para ese hombre, dejar que su nombre pueda extenderse, ¿no? Para esa mujer, la realización máxima como mujer en medio de una sociedad donde las reglas eran en ese sentido, el tener hijos, la catalogaban, la catapultaban a una categoría donde todo el mundo la llamaba bienaventurada, muy favorecida. Entonces se saludaba con ese término a las mujeres que tenían hijos, eran muy favorecidas. O sea que si las mujeres que tenían hijos eran favorecidas, quiere decir que la que no tenían hijos, yo no lo voy a decir, pero en el barrio se comenta, de que no tenían favor de Dios. ¿Se entiende? Por lógica, si la que tiene el hijo es la favorecida, la que no tiene el hijo, ahí sí. Algún pecadito debe tener que el Señor no le da hijo, ¿no? Veo cómo son las vecinas, ¿no? Comentan. Si no, fíjese en el caso de Ana, la mamá de Samuel. No tenía ahí la competidora que también le refregaba a todos los hijos en la cara y ella vivía amargada por eso. Porque se vivía como una situación de falta de favor de Dios, no tener hijos, ¿no? Entonces podrás ser muy sacerdote, podrás ser muy piadoso, pero cuando estás incompleto, estás incompleto. Y la felicidad no es plena, no es completa, porque se vive de esta forma, ¿no? Hoy nosotros con el diario del lunes, con los ojos nuestros de esta época, queremos analizar y entender la sociedad de esa época. Y siempre hacemos mal cada vez que hacemos esto. Porque nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a una idea de cómo se vivía esa época, ni mucho menos ponernos a juzgar desde acá.
de esta comodidad, de ventiladores, de cámaras, de que mañana voy a estar pensando cómo va a jugar Argentina el viernes y que estoy preparando Navidad. Y Desde esta sociedad no se puede juzgar lo antiguo, lo histórico, ¿se entiende? Hay que vivir el momento. Entonces hoy nosotros podemos decir, me parece que no era tan grave. Ellos lo vivían con una gravedad extrema. No sé qué es lo doloroso para usted. Bueno, así de doloroso era para ellos no tener hijos. Amén. Entonces, aconteció que ejerciendo Zacarías, versículo 8, el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías, ya le dije que era un sacerdote, ya le dije que él pertenecía al grupo de la orden de Abías, uno de los 24 grupos que había en ese momento, entre los cuales eran 20.000. Calcule 20.000 dividido por 24, una cosa así, ¿no? ¿Cuánta cantidad tenía cada grupete? Entonces había ciertas actividades puntuales para servir en el santuario que consistían justamente en que se prepare el altar, se limpie el altar, se haga el sacrificio, se ofrezca el incienso y se haga toda la previa, se reciban los animalitos, todo, y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. Todos los demás sacerdotes podían servir hasta el lugar santo. Recuerden que el santuario estaba dividido, ¿no? Santísimo, santo y el atrio. El atrio, el santo y el santísimo. Entonces, Zacarías era uno de los sacerdotes que podía servir. Ahora bien, todos podían servir solamente por 1 o 2 semanas para que pudiesen servir todos. Entonces le tocó a él la semana de servir y tenía que esperar que se haga un sorteo para ver si le tocaba oficiar dentro del santuario. Mira que se va complicando, ¿no? Esto está más difícil que ganarse una entrada para Qatar, dice usted, ¿no? Era más o menos, es decir, era un privilegio. O sea que imagínense, esta semana le toca al grupo que viene por la orden de Abías. Zacarías, venga, usted va a servir también acá. Bueno, va a Zacarías con los demás. Y ahora tenemos que hacer el sorteo, dice. Vamos a echar suertes. Y sale el sacerdote fulano y se va a limpiar el altar. El sacerdote mengano va a traer el sacrificio. El sacerdote merengano va a sacrificar, qué sé yo, ponele. Y ahora vamos con el que va a ofrecer incienso. El sacerdote que ofrecía incienso era una de las tareas más importantes y de más honra que se tenía dentro del santuario después del que entraba al Santísimo. Porque era el que venía representando al pueblo con las oraciones del pueblo para traerla delante de la presencia del Señor. Recuerde que en la Biblia el incienso y las oraciones siempre están relacionadas, representa eso. El incienso que sube delante de la presencia del Señor son las oraciones de los santos, del pueblo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? No cualquier sacerdote podía hacerlo, simplemente aquellos que salían sorteados, que venían en suerte. Los que salían sorteados para limpiar el altar, por ejemplo, para ofrecer el sacrificio, podían trabajar tanto a la mañana como a la tarde, porque había 2 servicios en el templo, a la mañana y a la tarde. El que salía para ofrecer el incienso, solamente elegían a 2. Elegían a 2. Entonces, imagínense, vamos a sortear, dice, los servicios, dice, fulano tiene que limpiar el altar. Vamos nomás, dijo, vamos. Y le toca a la mañana y a la tarde. Contento como esos hermanos que saben que van a servir a la mañana y a la tarde en el culto, ¿no? La misma felicidad, ¿no? Ay, doble me toca. Así que estaban felices, me toca la mañana y la tarde. Y ahí estaba Zacarías esperando, ¿no? Y dice, y ahora vamos a sacar el que va a ofrecer incienso a la mañana. Oh, y sacan el papelito, no sé si eran papelitos. Saquen, dice, fulano. ¡Ay! Y le quedaba solamente una oportunidad. Y bache que sacan el papelito de Zacarías, ¿no? Oh, qué alegría que tenía.
Usted porque no es sacerdote, no sabe lo que es estar ofreciendo incienso, no lo conmueve, ¿eh? Mirá, le tocó. ¿Sabe qué alegría? Él estaba sirviendo, su mujer ya anciana estaba en su casa. Y él tenía que servir toda su casa. Y cuando le cuenta a la vieja que me tocó a mí, que no me vine en vano. Venir a la casa del Señor siempre es una honra, pero servirle en la casa del Señor, hacer aquello para lo cual toda la vida me preparé. Porque déjeme decirle algo, esa honra únicamente le tocaba a los sacerdotes una vez en la vida. Y él fue sacerdote toda su vida. Y nunca todavía le había tocado ofrecer incienso en el lugar santo. Mirá vos, ¿eh? No, pastor, dice, cuénteme conmigo para otra ocasión, dice. Yo esta vez no puedo, dice. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? No, sí, conmigo la próxima estoy con usted, tranqui, ¿no? Total, yo tengo asegurado que voy a vivir 100 años. Qué bárbaro, en esa época pasaban los años, pasaban los sorteos, viejo, se empieza a cortar este micrófono, así que esté atento a ese sonidista que quiero resolución rápida. Vos estás esperando toda la vida y te vas poniendo más canoso, a veces ya no te queda ni pelo para poner cana, se te va la vida, tenés tus problemas y aquello para lo cual te preparaste no llega nunca. Debe ser medio hasta frustrante, ¿no? Porque yo me preparé, lo esperé, Dios me había hablado desde que era chiquito, ¿no? Pero el versículo número 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Mire, yo no sé si a usted lo conmueve, pero a mí me da un significado tan especial leer esto ahora, porque le tocó en suerte, mi viejo. Usted sabe que la suerte no existe, ¿no? El Señor acomoda todas las cosas porque Él tiene un propósito siempre, ¿no? Pero Zacarías no lo sabía en ese momento y los otros no. Zacarías, y los otros sacerdotes lo habrán festejado también. Dice, le tocó al viejito, por fin, dice. Porque habrá sido bajoneante ver que se iba todos los años, volvía para su casa y decía, bueno, don Zaca, capaz que la próxima, ¿no? No pierda la fe, don Zacarías, dice, usted bueno, Dios se va a acordar de usted. Quizás, pero no, este año sí le tocó a él. Gracias. Hola. ¿Ahí me escucha mejor? Es un lujo esto, impresionante. Como en los tiempos de Zacarías. Entonces, ahora a él le tocaba ofrecer incienso. Y mire lo que dice el versículo 10. Usted dice, ¿este está hablando de Jesús, Zacarías? Yo quiero que usted entienda, porque ya vamos a llegar a este punto, pero es fantástico. Versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El clima solemne que habrá habido en esa época, la dignidad que había, porque lo vieron salir a los sacerdotes que ya habían cumplido con su oficio y ahora le tocaba entrar a él con el incenciario, ¿no? Y esas oraciones, y el pueblo oraba en ese momento. Y él también entró, el momento más importante de su vida. ¿Te ha tocado alguna vez tener el momento más importante de tu vida en el Señor? Momento sublime. Qué bueno, estoy haciendo lo que Dios me diga que haga. Y usted dice, a mí todavía no. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza, pero anhélelo. Espérelo, porque si no está esperando cosas tremendas en Dios, las cosas tremendas no van a venir nunca en su vida. ¿Cuántos años pasó para que este hombre, porque encima, perdóneme que le diga, pero esto es entre nosotros nada más, convengamos que a él no le quedaba mucho resto, ni la esperanza de que su linaje continuara de ahí en más. Él no tenía hijos. Ya está, conmigo se termina mi línea sacerdotal y jamás en la vida pude entrar al santuario. Ese Dios del cual me contaron. Yo siempre veía que los hermanos estaban bendecidos, pero yo nunca tuve esa bendición. Vi que a los hermanos Dios le hablaba, pero yo nunca escuché la voz de Dios. Los hermanos hablan de llamado, hablan de revelación, los hermanos hablan de esto, pero a mí nunca me tocó esto. Y cuando le tocó,
¿Cómo no lo vas a vivir con una seriedad, con una importancia? Estoy sirviendo a Dios, me cambia todo. Ese día, no sé, te acomodás la corbata, te enderezás más o menos el traje, porque vas a entrar a la presencia del Señor. Y él estaba orando. ¿Y qué oraba Zacarías? ¿Qué oraba? Y oraba por su nación, oraba por su pueblo, oraba por todo el contexto que vivía. Señor, nuestra vida va a ser siempre así, con un Herodes. ¿Cuándo tendremos el rey? A veces estar pasando por esta mala situación te lleva a que vos en oración busques con más fervor lo bueno que sabés que tiene que venir. Ellos sabían que lo bueno era el Mesías. Este trucho que estaba en este momento puesto por los romanos, y bueno, había que respetarlo porque si no se armaba lío, pero ellos esperaban al Mesías, la esperanza de Israel. Y me vengo viejo y la esperanza no aparece. Señor, envía al Mesías como prometiste, porque Herodes no es el Mesías, César no es el Mesías. Y esto nos está afectando si vos no te revelás. Hace 400 años que no escuchamos tu palabra. Señor, envía al Mesías. Esa habrá sido la oración central de él. Él tenía motivos particulares para pedir. Y sí, no tenía hijo, acuérdese, ¿no? Es como la que no tiene novio. No va a perder la oportunidad de orar por que el Señor le mande su idóneo, la pareja, lo que sea, ¿no? El futuro. Pero no sé si le habrá orado tanto ese momento tan especial, porque había inclusive un periodo determinado de tiempo en el cual podían estar dentro del santuario. Se cuenta, esto no es oficial, no dice la Biblia, pero se cuenta en la tradición que al sumo sacerdote le ataban una soguita en el tobillo, tenía unos cascabeles inclusive, para que cuando se metían en el Santísimo, si estaba todo bien, usted iba a escuchar los cascabeles, tilín, 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 el sacerdote moviendo y oficiándose. Ahora, donde usted no escuchaba más ruido, empieza a tironear la soguita, porque seguramente algo pasó ahí adentro, la visión de la presencia de Dios fulminó al sumo sacerdote. Y usted, ¿por qué pasaba todo esto? Y quizás porque el hombre no estaba preparado para confrontar y enfrentarse a semejante manifestación de santidad. En mi época, me acuerdo cuando recién empezaba la iglesia y nos contaban esta historia, nos decían, si estaba en pecado el sacerdote, quedaba seco ahí nomás delante de Dios. Ni la puerta de la iglesia queríamos pisar en ese momento, por la duda, ¿viste? Imagínate en Santa Cena, o como hoy, porque encima nos decía, el que es indigno, guarda, acá le va a quedar el pan. Entonces, todos estaban con esa expectativa, así que le ponían la soga. Así que una soguita por la duda al del santuario también se la ponían, ¿viste? Por la duda. No te digo que sea el Santísimo, pero este hombre estaba preparado, ¿no? Y él estaba ofreciendo incienso y oraciones. Y el versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Qué es lo mejor de un tiempo de oración? Que la oración sea contestada, ¿no? Dígame que no. Sí. Usted no va a parlotear ni a hablar, solamente tirar al aire. Cuando la oración es contestada, ya está, ¿no? Entonces, cuando tiene esa respuesta de oración, uno le trae paz. Pero ¿saben qué? A él le apareció la respuesta de la oración en ese momento y su reacción fue bastante diferente. Dice que se le apareció un ángel del Señor. Ahí a la derecha del altar, sería acá a su derecha, del altar del incienso. Él habrá estado con los ojos cerrados y cuando abrió los ojos lo vio semejante muñeco ahí parado. Dice que tuvo un miedo. Yo no sé, porque usted no se vaya a querer imaginar que el ángel era como ese gordito, rechoncho, rosadito, que anda con un arco y una flecha, no va a creer que eso era el ángel, ¿no? No sé cómo era el ángel, pero habrá sido algo impresionante para que este hombre tuviese miedo. Y además, déjeme decirle que en la tradición judía, las apariciones de ángeles se relacionaban muchas veces con el juicio de Dios. Un ángel aparecía para decir, hermano, prepara la valija, porque y nadie quería ver un ángel. ¿Se acuerdan de lo de Sodoma, no?
Entonces como que siempre estaba relacionado con el juicio. Y en ese momento ve el ángel, a veces sonamos, ya no salgo más de acá, ¿no? Y tuvo un tremendo temor, porque se creyó que ya ahí se terminaron sus días. Pero y el versículo número 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no temas. Y esa palabra le trajo paz. Entonces el ángel lo primero que hace, lo primero que le dice, la aparición, la visión de Dios es tranquilo, tranquilo que no te va a pasar nada malo. Y vos tenés que tener esta certeza, mi hermano, que si vos estás buscando al Señor de corazón y sos, como dice la palabra de Dios en el caso de Zacarías, irreprensible, piadoso y que andás en los mandamientos del Señor, cuando Dios te hable, no tengas temor de escuchar que Dios te vaya a hablar. Ay, mirá si me dice algo que tengo escondido. No, no temas, le dice. No vengo a traerte malas noticias, vengo a traerte buenas noticias. Quédate tranquilo, viniste a la casa de Dios y es para escuchar buenas noticias de parte del Señor, no más pálida. Encima que estamos con los romanos, estamos con Herodes, no tengo hijo y encima se me aparece este que seguramente me viene a anunciar un juicio. No, dice la palabra de Dios, versículo 13, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Sabe lo que quiere decir Juan? Juan quiere decir Dios ha favorecido. ¿Se acuerda que la que no tenían hijos se decía que no contaban con el favor de Dios? Juan quiere decir Dios ha favorecido. Pero esté atento con ese nombre, ¿eh? Y tendrás gozo, versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta es la lista de buenas noticias que le está dando el ángel, ¿no? ¿A cuánto le gustaría escuchar? ¿Sabés lo que va a hacer este pibe? ¿O será doctor? ¿Será maestro? No sé, lo que sea, pero tendrá un gran futuro. Y nosotros a veces los padres nos ilusionamos, tenemos esperanza, apostamos a que pueda hacer algo así, creemos, le ponemos toda la onda, agarra fe, pero este estaba escuchando directamente de la voz de un mensajero de Dios acerca de lo que iba a ser el destino de su hijo. Y eran muy buenas noticias. Y versículo 27 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Parecía que iba a ser un culto normal, era un culto especial porque lo esperó tanto, pero jamás se imaginó que ese culto tan especial que iba a tener iba a ser un retiro espiritual, pero de dimensiones sobrenaturales, ¿no? ¿Cómo me gustaría que Dios me hable? Y cuando Dios te habla, qué tremendo cuando Dios habla, ¿no? No temas. Lo primero que hace el Señor cuando tiene un encuentro contigo es quitarte el temor. ¿El temor de qué? Mejor dicho, ¿el temor a qué? El temor a Dios. Porque usted no tiene que confundir. Una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el temor a Dios. Usted vive la vida según la palabra de Dios porque tiene temor de Dios. Es ese respeto reverente de no ofender y de respetar la santidad y la realidad de un Dios santo. Yo no vivo como si Dios no existiera. Yo fui, el pastor dijo 2 giladas, pero yo hago lo que se me da la gana. No tengo temor de Dios, ¿me entiende? Vengo acá y digo Dios, pero salgo afuera y para mí Dios no está ni en mi vocabulario, ni en mi pensamiento, ni en nada. No tiene temor de Dios, no ha nacido de nuevo, está en la oscuridad. Se lo firmo donde sea. No me lo discuta porque es así.
Porque si yo hablo de Dios, pero vivo como si no tuviese Dios, definitivamente yo no he nacido de nuevo. Y otra cosa diferente es el temor a Dios. Y en esta te puedo asegurar que patinamos varios. ¿Cuántos todavía se resisten a acercarse más a Dios porque le temen al Señor? ¿Cómo le va a tener miedo a Dios? Y temen a la palabra de Dios, temen a la confrontación de Dios, temen a la interpelación del Señor, de que Dios nos quiera cambiar, de que Dios nos hable, de que Dios toque esas áreas que no quiero que toque porque todo el mundo me lastimó, pero Dios quiere sanar y tengo ese temor a Dios. Y entonces, lo primero que hace el venir a la presencia de Dios, cuando vos te decidís a venir a la presencia de Dios, es que el temor al Señor se va. ¡Wow! El Señor me recibió con los brazos abiertos. Y en vez de reprenderme, en vez de bajarme caña, en vez de decirme que soy, qué sé yo, un rebelde, que ando por acá en el mundo y un rato en Dios, el Señor me trató con amor. Y me alivia, y su palabra me trae esperanza. Dice, porque tu oración ha sido oída, ¿no? Tu oración ha sido oída. Yo no tengo nadie que me escuche, que es gran problema de muchos. Andamos ahí sufriendo por la vida porque nadie nos quiere escuchar. Dios te escucha. Pero no nos importa a veces. Estoy preocupado porque no me escucha el de la EPE y no me arregla la luz. Estoy preocupado porque no me escucha el del cable, no me escucha el intendente. ¿Te pusiste alguna vez a preguntarte si en vez de preocuparte tanto por lo que no te escuchan los demás, alegrarte en que Dios sí quiere escucharte? Dios siempre está dispuesto a escucharte. Y a veces es el que menos nos importa, ¿eh? Es el que menos artículo le damos y es el que más nos quiere escuchar. Yo he oído tu oración, dice. He oído tu oración. Y la voy a responder, porque tu mujer va a tener un hijo. Tu mujer. Vos ya no tenías ni una ficha puesta sobre tu mujer. Ella va a tener un hijo. Ni una ficha puesta sobre vos. Vos vas a tener un hijo. Y le da un relato así tremendo acerca de lo que iba a ser ese hijo, lo que iba a representar. ¿Sabes por qué? Porque ese hijo que iban a nacer iba a ser una de las piezas fundamentales para el plan de redención que Dios iba a llevar adelante, porque iba a ser nada más y nada menos que el heraldo del rey que venía en camino. En la antigüedad, los reyes cuando se acercaban a algún lugar enviaban por delante un heraldo, un mensajero, un tipo que le hacía la publicidad, andá a saber cómo se llamaría, ¿no? Y era el que venía anunciando, viene el rey, y todos más o menos aprontaban, ¿viste? Qué sé yo, bueno, vamos a agarrar, vamos a esconder acá a la abuela que está en la puerta, vamos a hacer esto, porque todo tiene que estar presentable, porque viene el rey. Entonces él toma esta figura de esa antigua y dice, Juan el Bautista, en ese momento no era Bautista, era Juan, él iba a ser el heraldo del rey. Vale decir que si no había mensajero, el rey no podía llegar a ningún lado. ¿Se entiende esto? Qué importante que es. Y a nosotros que somos mensajeros en esta época, ¿estamos entendiendo la importancia de esto? ¿Se ha puesto a pensar que muchas veces el rey no llega a muchos corazones porque los mensajeros no llegan primero? ¡Epa! Jesús sabemos que quiere ser el rey de todos, pero los heraldos que van a anunciar que el rey viene, ¿están haciendo su tarea? Porque Él va a preparar el camino y no lo va a hacer así nada más ahí a la Bartola, dice el ángel. Él se va a mover, va a ser lleno del Espíritu Santo porque es requisito fundamental. A ver, yo no sé por qué Dios no me usa. ¿Está lleno del Espíritu Santo? Hay que buscar eso, es fundamental. Y tiene que ir en el poder de Elías. Va a venir en el poder y en el espíritu de Elías, uno de los profetas más grandes que dio la historia del pueblo de Israel, que no tuvo temor en confrontar a los poderes establecidos y hablar con la autoridad espiritual, un tipo que iba contra el sistema, que no se le achicaba a nadie. Esa misma característica iba a tener Juan. Estas sí que son buenas noticias. Amén.
Tantos años han pasado para que vos entres al santuario, Zacarías, y esperabas esto, y sin embargo fue mejor de lo que esperabas. Fue mejor de lo que esperabas. No te ibas a imaginar jamás, primeramente, que casi en el ocaso de tu vida Dios te iba a dar la oportunidad que esperaste siempre. Y no solo eso, sino que con esa bendición, como vos fuiste fiel, venía también la respuesta a la oración que te traía a maltraer desde siempre. Que quizás ya a esa altura del partido era un tema que ni se hablaba entre los ancianos, porque ya era un tema que era cerrado, porque todo tiene un tiempo, porque hasta la ley natural de la vida demanda que hay un tiempo. Tenemos fecha de vencimiento, inclusive hasta para eso, ¿no? Y vos decís, bueno, ya está. Sin embargo, Dios te sorprende y es mejor de lo que vos esperás. Y entonces, al finalizar este año y preparándonos para lo que va a ser, si Dios quiere, dentro de un mes, el año que viene, yo no sé si vos lo que tenés en el corazón y tenés como expectativa, realmente lo estás poniendo delante de Dios y lo presentás como una necesidad prioritaria, pero también lo presentás con esperanza. Mire que Zacarías, con los años que tenía, un día se levanta y le dice, don Zaca, dice, esta semana nos toca ir para ofrecer al templo. No, vaya usted, mi hijo. Yo estoy viejo, y ya no entré antes que iba a entrar ahora. Mirá si él se hubiese puesto en ese plan, a decir que los años ya está. Ya habían dado su veredicto y él ya no estaba para esos trotes. Anciano y todo, se fue. Dice, estaré viejo pero no obsoleto, dijo Terminator, ¿no? Entonces, se fue así, viejito y todo, con ese trajecito que se habían hecho cuando empezó su ministerio, el efod, todo medio amarillento quizás, pero bueno, no estaba a la moda, andás a ver, los otros tenían algunos chirimbolos que lo caracterizaba, él estaba ahí medio ochentoso su efod, ¿no? Se fue para el templo porque él tenía que cumplir. Los años no iban a decirle que ya su carrera se había terminado. Él no estaba para decirle a este mundo, decir, bueno, mire, yo ya me jubilo. Porque ¿sabe una cosa? En Dios no hay jubilación. Usted se podrá jubilar de su trabajo, de su profesión, pero en amar al Señor y en dar su vida al Señor, no hay jubilación. ¿Sabía eso? No es que dice, bueno, Señor, ¿te acordás que yo te di mi vida, pero ya voy para los 50, así que más vale me la voy retirando y la voy a vivir para mí? Cuando yo le di mi vida al Señor, se la di para siempre. ¿Se entiende? Dios puede disponer de mi vida siempre. ¿Cuánto dicen amén? Mire que está jugado con lo que está diciendo. Siempre. Tiene 60, 70, usted le dijo que Dios podía disponer de su vida. ¿Por qué no lo puede llamar Dios ahora? ¿Por qué no? Si usted se la dio. Ah, no, pero yo ya estoy para otra cosa, estoy pensando en vacacionar, no sé. Andás a ver. Mejor de lo que esperabas era. Pero la cosa no termina acá. Yo le había comentado recién cómo era el ambiente del pueblo de Dios en aquellos tiempos, ¿no? En Tierra Santa. Un ambiente bastante desastroso. Y el ambiente, cuando es malo, tarde o temprano, termina por ser de influencia a lo que están viviendo en él. Eso también se lo dije hace un ratito, ¿no? ¿Sí? Me mira con cara como que no se acuerda. Después cualquier cosa lo vuelve... Vale decir esto, mire, se lo voy a decir de frente mar. Si el ambiente está lleno de incredulidad, tarde o temprano termina contagiando. Así como contagia un ambiente de fe, contagia un ámbito de incredulidad. ¿Es así? Hay incredulidad donde estás moviendo, tarde o temprano te va a terminar afectando si no estás firme en el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 18. Ya leímos todo lo otro, no me haga leérselo de vuelta, está buenísimo. Pero mire el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Oh, tan bien que venía la película. Qué giro en la trama. Te preparaste, entraste, tuviste el encuentro con el Señor, la palabra, pero, ay, si no fuera por el pero. Tuviste que hablar vos, tuviste que dar tu opinión, tuviste que decir lo que te parecía, y lo que a vos te parecía delató lo que estaba en tu corazón. Sacerdote, anciano, ya viejo, escuchando todas esas palabras del ángel que le habló de Elías, le habló del Espíritu Santo, le habló del propósito del Señor, pero sin embargo él lo que tenía en ese momento, delante de sus ojos y delante de su corazón y en su mente, era nada más y nada menos que la realidad que estaba viviendo. Y la realidad que estaba viviendo es que él ya había asumido que ya todo estaba terminado. Entonces no veía cómo pudiese ocurrir esto. ¿Zacarías dudaba de la palabra del ángel? No, no dudaba. Tenía un pequeño problema, no creía nada más. Porque la expresión ¿en qué conoceré esto? Denota una expresión de yo no sé si Dios puede hacer esto. Oh, yo no sé si Dios puede hacer esto. Y déjeme decirle a usted que nunca le ha salido esta expresión de sus labios, pero se le nota a veces en la carita que lo cree de esta forma. Yo no sé si Dios puede hacer esto. Sí, muy lindo pastor, pero yo no sé si Dios puede. ¿Cómo? Escúchese a usted mismo decir esto. Estamos hablando de Dios y nosotros nos animamos a dudar de que Él pueda hacer algo. Impresionante, ¿no? Pero somos así. Y Zacarías se dejó contagiar por esa incredulidad de su ambiente, al punto que aún delante de la presencia de Dios, recibiendo palabra de Dios, ofreciendo el servicio al Señor, él todavía dudaba de ese Dios al cual supuestamente él estaba adorando y en el cual estaba creyendo. Podés estar delante de la presencia de Dios, podés estar sirviendo muchos años, podés estar teniendo palabra de Dios y así todo estar viviendo en incredulidad constante y permanente. Dios me habló a mí, pero no sé. Yo no sé si va a cambiar esto, ¿no? Él era un hombre piadoso, él era un hombre temeroso, era un sacerdote muy temeroso de parte del Señor, pero al fin de cuentas también mostró que él tenía su debilidad en cuanto a que había un alto porcentaje de incredulidad. Y yo no lo culpo ni lo juzgo, porque hay que estar en el ambiente de Zacarías. Hay que estar en un grupo donde hay 20.000 sacerdotes que, déjeme decirle, porque después el Evangelio lo demuestra de esta manera, era una corruptela ese sistema religioso que no se puede creer. El sumo sacerdote conspiró para matar a Jesús, imagínense, con testigos falsos, con un juicio trucho. Imagínense si no había corruptela. Los sacerdotes del templo estaban en componenda con los comerciantes que vendían todos los bichos defectuosos, cambiaban moneda a valor turista, andás a ver cómo era la cosa en ese momento. Decime si no había... Y iban todos enganchados en el tema, no vaya a creer que era todo gratarola. Decía, dice, pastor, dice, para usted también hay algo, dice, ¿usted no deja? Y bueno, dice el otro, ¿no? Entonces, más vale, y lo denunció Jesús a eso, sepulcro blanqueados. Entonces, claro que había una corrupción. Y el bueno de Zacarías, esas cosas no las veía, claro que las veía. Claro que las veía. Dice, al final, y el día que le tocó, sin embargo, parecía ser que esa cultura estaba metido ahí en el corazón de él, ¿no? Qué bárbaro, qué tremendo.
Y bueno, la Biblia no dice que el Señor lo juzgó a Zacarías por su incredulidad, ni que lo castigó. Y a veces Dios, que comprende nuestra situación y comprende nuestra historia mucho mejor de lo que nosotros, no nos da muchas veces conforme a lo que merecemos. Porque si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros merecemos, otro gallo cantaría acá, ¿eh? Es así. Pero no se pudo librar de la consecuencia de esa incredulidad. No se pudo librar. Porque si hubiese Dios juzgado en ese momento, le tenía que empezar a tironear la pata a lo de afuera. Entonces Dios no emitió juicio sobre esa manifestación de incredulidad, porque él hubiese muerto instantáneamente delante de Dios. Pero no, el ángel le dice: yo soy Gabriel, el que está delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Esto lo escuché de la boca de Dios, lo que te estoy diciendo. No te vengo acá a vender una promoción. Esto es verdad. Estoy delante de Dios. Y lo que te vengo a dar son buenas noticias. Vos no querés creer la buena noticia, lo lamento. Pero déjame decirte que la consecuencia de esa incredulidad es esta: vas a quedar mudo hasta que se cumpla esto que yo te dije. Lo cual quiere decir lo siguiente, y esto es muy complejo de entender, así que le voy a pedir que lo entienda ahora porque no se lo voy a explicar después. Dios, cuando tiene un propósito y piensa cumplirlo, el Señor lo va a terminar, lo va a llevar a cabo con vos o sin vos. ¿Me entiende? Pero yo me equivoqué en ese momento, pero la obra de Dios no se va a detener, mi viejo, ¿eh? Ahora, que vos no vayas a ser protagonista, que a vos te toque ser espectador mudo de los tiempos que vienen, es otra cosa. Pero no es que Dios dice, justo, ¿cómo me venía a patinar así, Zacarías? Veníamos re bien y te me venís a poner en incrédulo. Listo, ya está, no van a hacer, Juan, ¿qué va a hacer? Porque si no me tienen fe, dice el Señor, ¿no? ¿Quién decía eso? ¿No? Entonces, no, dice, yo voy a cumplir todo lo que te dije, porque el propósito de Dios se va a cumplir siempre, pero vos te vas a quedar mudo, ¿no? Yo no sé cuál piensa usted que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedad en este tiempo. Yo te voy a decir cuál es el gran problema que tenemos. No tenemos fe. Ese es el gran problema. No tenemos fe. Y cuando no tenemos fe, nuestro corazón siempre da paso a todo tipo de pensamiento incrédulo, cínico, raro. Y Zacarías, un hombre religioso, un hombre piadoso, un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor, un hombre que vio prácticamente la revelación de Dios, dejó manifiesto que era un hombre que estaba también en crisis de fe. Y su crisis de fe tenía que ver con su situación personal, porque cuando Dios le habló de lo personal de él, automáticamente surgió toda la herida de él. Yo soy muy viejo, mi señora es muy vieja también, ¿no? Entonces, uno pensaría que el anuncio del ángel lo animaría, pero no. Él dijo, no, pero viste que no se puede. En lugar de mirar a Dios, que lo tenía ahí presente, él se miró a sí mismo y miró a su esposa. ¿Sabés la cantidad de kilómetros que nosotros no hemos recorrido en estos caminos espirituales del Señor? Porque en vez de mirarlo a Él, nos miramos demasiado a nosotros. Que no puedo, que no tengo, que no me alcanza, que no estudié, que no me quieren, que esto, lo otro, que me rechazan. Siempre mirando, siempre yo, siempre por acá. ¿No? Y Él le dice, ¿en qué conocerá esto? La falta de fe, ¿saben qué se manifiesta? En que nos la pasamos pidiendo garantías. Nos las pasamos pidiendo garantías. Él quería una garantía. ¿En qué? Dame una señal, algo, no sé, firmame algo acá que yo tenga que, tranquilo, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento le reclame. No, Dios te habló y te dijo que lo va a hacer, a vos te toca creer. Pero nosotros, en este tiempo, pareciera ser que no hacemos nada si no nos garantiza algo. Y bueno, tiene que estar garantizado. Tiene que tener asegurado el futuro, el estudio, el proyecto misionero, el proyecto ministerial. ¿Y con qué va a vivir? ¿Y con qué va a...? No, todo.
entonces hay gente que no emprende, hay gente que no se la juega por el llamado, hay gente que no se casa, hay gente que no da pasos de fe. ¿Por qué? Porque quiere garantías, quiere todo, quiere la casa hecha, quiere el auto comprado, quiere las cuentas pagadas. Y Dios te llama generalmente, no va a esperar que diga, bueno, ahora mi hijo sé que está bien económicamente, lo voy a llamar porque sé que me va a decir que sí. Generalmente nunca hace eso. Te llama para ejercitarte en la fe. Entonces esta cuestión de andar pidiendo garantías y seguridades a nosotros nos va esmerilando la fe cada vez más. Y lo disfrazamos de una especie de corrección o prudencia espiritual que es inexistente hasta en la Biblia. Porque todo lo que Dios llamó, siempre los llamó, para empezar los llamó laburando, así como a Zacarías, ¿no? No llamó a ningún mago, Dios nunca. Siempre los encontró laburando a todos. Y los llamó para salir de su lugar y a ir a otro donde no conocían. Y sin garantías. Sin garantías. Si no, mire el caso de Abraham, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tendría que ser suficiente garantía para mí. Que tuve un encuentro personal con Él, que tengo la certeza de que me habló, de que casi me morí en su presencia. Ya con eso me tendría que alcanzar. Sin embargo, yo quiero más garantía. ¿Qué querés? ¿Le batés? No sé, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Te regale un par de escarpines azules para que tenga la seguridad de que va a ser un varón? No. Y eso a él le jugó una mala pasada, ¿no? Él estaba poniendo en tela de juicio la capacidad del Señor de cumplir con su palabra. Y eso es un problema, ¿no? Y voy a terminar con esto porque no me da más el tiempo. Y vamos a terminar todo muy pum para abajo, me parece. Pero fíjese lo que pasó. Versículo número 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañase de que él se demorase en el santuario. Lo de afuera empezaban a ponerse incómodos. Dice, ¿qué pasa con el pastor? Dice que no viene, ¿no? Está ahí, ¿qué estará pasando? Y uno tironeaba la soguita por las dudas que tenía, ¿no? No, dice, todavía se mueve, dice, ¿pero qué demora tanto? Anda a saber. Y versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por seña y permaneció mudo. Usted está rogando que yo tenga otro día para predicar para que esto se termine bien, ¿no? Déjeme decirle que termina bien. Pero mire lo que pasó ahí. Él entró con una misión de bendición para su pueblo y cada vez que el sacerdote salía del santuario después de ofrecer incienso, tenía que pronunciar la bendición de Aarón sobre el pueblo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La bendición sacerdotal. Y no se la pudo dar porque estaba mudo. La incredulidad, la falta de fe, va a terminar trayendo como consecuencia a mi vida que esté incapacitado para ser de bendición a los que tengo que ser de bendición. ¿Me entiende? Entonces, mientras usted todavía está luchando con sus conflictos personales y no resuelve cosas en su vida y no termina de decidirse, no se la termina jugando, se la pasa pidiendo garantías al Señor, su capacidad de bendecir a los que tienen que bendecir va siendo cada vez menor. ¿No se ha puesto a pensar que hace mucho no fluye en bendición? ¿No se ha puesto a pensar que está mudo para bendecir y está muy locuaz para quejarse, para maldecir, para estar criticando? Es como para meditarlo, ¿no? Esto tendría que haber terminado así. Su noche de gloria, su consagración, el día de su vida tendría que haber terminado saliendo él así, en un destello de gloria y bendiciendo al pueblo. Vamos, Zacarías, todo el mundo. Recibimos. Pero no, el tipo salió y... ¿Qué le pasa a este? Y lo hacía seña, ¿no? Lo hacía seña y todos entendieron que algo pasó ahí. Tuvo una visión en el santuario. Ese día Zacarías se fue con los sentimientos encontrados, porque lo que pasó ahí adentro fue impresionante, fue espectacular.
pero la consecuencia, quizás de la falta de fe que se requería de él, no lo dejó al 100% contento. Porque ese pueblo volvió a su casa también pensando que algo le faltó. Estuvo lindo el culto, pero, dice, está bueno esto, pero, no sé, me voy al grupo pequeño, está bueno, pero no, algo pasa. Que el Señor nos encuentra a nosotros con la tranquilidad de saber que si voy a tener un encuentro personal con el Señor, tengo que saber que la consecuencia de ese encuentro tiene que ser bendición para otros, sí o sí, ¿me entiende? Un encuentro personal con Cristo que no me lleve, no me impulse, no me motive a bendecir a otros, es cualquier cosa menos un encuentro personal con Dios, ¿me entiende? Tú habrá tenido un encuentro místico, habrá tenido un tiempo de meditación, hizo yoga, lo que sea. Es para mí, para que yo me sienta bien, es para que, ay, ¿sabés lo bien que me siento? Pero no favorece a nadie más. Se quedó medio corto el Señor, te digo. Siempre trae como consecuencia la bendición a los demás. Y nuestra falta de fe hace que no podamos ser instrumentos para proclamar la bendición que todos los otros necesitan. ¿Cómo termina la historia? Zacarías vuelve a su casa, habrá sido una semana difícil igual, tenía muchas cosas para hablar con su señora, y después dice que Elizabeth concibió y tuvo el hijo, porque Dios dijo que iba a ser así. Y vos sabés que Dios me contestó la oración, y más vale, ¿no te había dicho que lo iba a hacer? Sí, bueno, pero ¿sabes la cantidad de veces que me ha pasado? ¿Pero no es lo que Dios te había dicho? Sí, bueno, claro, todo este tiempo estuve yo ahí medio dudando, ¿no? Dios dijo que lo iba a hacer. Y cuenta la historia, más adelante, con esto cierro, que cuando nace Juan, lo llevan a presentar y le tenían que poner el nombre. Y lo habitual era ponerle el nombre del padre. ¿Por qué se le ponía el nombre del padre? Por una señal de respeto para el padre. Entonces decía Zacarías, dice, anótelo como Zacarías. Y Elizabeth, no, Juan, se tiene que llamar Juan. ¿Pero cómo no hay Juan en tu familia? Y el otro que estaba mudo todavía ahí, pero le habían comprado una tablet, parece, para que más o menos, como los chicos un pizarrón, una tiza, le agarra y le escribe, dice Juan, dice el nombre. Ah, bueno, será Juan. En ese momento se le desata la lengua. En ese momento le vuelve la voz. Oh, qué alivio, mi viejo, ¿no? Porque él mostró fe y tuvo 9 meses para estar pensando, ¿no? Imagínate, 9 meses calladito. ¿Cuánto quieren un Zacarías calladito, hermana? ¿No? Un 9 meses, aunque sea, ¿no? Ya que no esté no diga tantas cosas. Entonces seguramente habrá pensado mucho, habrá pensado en las palabras del ángel y habrá tenido que prepararse. Y él entonces abre la boca y lo primero que entona es un canto profético. Esos 9 meses que pudieran haber sido de disciplina, en realidad fueron 9 meses también de un flor de retiro personal, de introspección, de buscar más del Señor, porque cuando tuvo que fluir, fluyó en profecía, y es uno de los cánticos proféticos más grandes que va a escuchar, que lo traje analizado, pero no lo voy a tocar, quédese tranquilo, pero donde queda en detalle lo que va a ser la misión de Jesús y lo que va a anunciar su hijo Juan. Ese hijo que estoy pensando, que miren cómo son las cosas, ¿no? Que seguramente sacaría entre tantas cosas que no imaginó. Para empezar, no imaginó que iba a servir en el santuario nunca. No imaginó que Dios le iba a hablar con un ángel. No imaginó que iba a tener un hijo. Poca imaginación tenía Zacarías, me parece. Pero tampoco imaginó el hijo que iba a tener. Porque el hijo que tuvo, la lógica demandaría que sea sacerdote, como fue su padre. Porque el sacerdocio se heredaba. Pero este hijo no. Este hijo le salió rockero. No, le salió profeta. Pero dice que vivía en el desierto. Y profeta. Dice, ¿qué tiene que ver la profecía? Las cosas con Dios siempre salen mejor de la que nosotros esperamos, aunque a veces no las entendemos. Creo que es la gran enseñanza de esta tarde. Pero la otra gran enseñanza es que una cosa es escuchar y otra cosa es creer.
Vos podés escuchar mucho la voz de Dios, pero otra cosa muy diferente es creerle a esa voz que te está hablando. ¿Me entiendes? Zacarías escuchó mucho, pero creyó poco. Y eso trajo consecuencias. Imagínense si ese Juan no hubiese nacido, porque Zacarías no tenía fe. Yo no sé cómo hubiese sido el plan del Señor. Era importante que este Juan tenga que nacer. Más adelante Jesús decía, de los nacidos de mujer, ningún profeta ha sido tan grande como Juan. Imagínense, qué groso, ¿no? Dios nos ayude a que en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, donde Dios nos quiere, porque acá cantamos mucho, que queremos el altar, que queremos el encuentro, que queremos lo que sea, mucha canción así de santuario, pero cuando estás en el santuario, si es que Dios te lleva al santuario, ¿estás preparado para la experiencia con Dios? ¿Cómo te imaginás que es la experiencia con Dios? Ay, me tomo unos matecitos con el Señor me da besitos y me mima. No, mi viejo, es inimaginable, no tenemos ni idea a veces. Y ojalá que Dios el año que viene nos meta a todos en una experiencia de encuentro con el Señor, pero de los fuertes, ¿me entiendes? De los fuertes, para que todos salgamos cambiados, para que todos salgamos fortalecidos y experimentando el desafío de escuchar la voz de Dios y de aprender a creerle al Señor. Y de venir con una expectativa y salir con el cumplimiento de cosas que ni nos imaginábamos que Dios tenía preparado para nosotros. Amén. Señor, quiero darte gracias esta tarde. Gracias porque tu palabra nos confronta, nos desafía. Y como decíamos hace un rato, tú, Señor, no escondes nada de tus hijos. No escondes nada. Así como está, Señor, lo que está en la palabra, tú lo transmites. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús, queremos bendecir tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, de manera especial al corazón. Te lo rogamos, Dios. Y mientras vamos cortando la grabación ya, yo quiero invitarlos a ustedes a que los que estamos...